¿Quién en esta vida puede decir que su fe nunca ha flaqueado? Si hasta los pastores, que se supone que somos personas de fe, que somos personas que ayudamos a otros en su fe, que instruimos a otros en las verdades de la palabra de Dios, usted supondría que somos personas sumamente estables, pero flaquea nuestra fe, porque compartimos con nuestra feligresía nuestra condición de simples seres humanos. Todos los seres humanos somos débiles y cuando llega a nuestra vida la prueba, nuestra fe flaquea. Muchas veces en ese momento de flaqueza hasta nos vamos a molestar con Dios y con nuestro prójimo. Muchas veces nos vamos a querer desquitar hasta con la familia, esas frustraciones porque las cosas no están saliendo como quisiéramos. Y por qué no decirlo, muchas veces hasta podremos llegar a enojarnos con el mismo Señor, con el mismo Dios, a renegar y a flaquear y a dudar. Pero esos momentos de duda y de confusión no deben hacernos sentir condenados, porque tenemos un Dios sumamente paciente con el que sufre. Cuando uno pasa pruebas difíciles, muchas veces puede llegar a conclusiones precipitadas o equivocadas. Por ejemplo, puede llegar a pensar que Dios lo ha abandonado. Hablamos de Job. Cuando Job pasó lo peor de sus pruebas, aunque al principio lo manejó muy bien, poco a poco empezó a flaquear su fe y llegó él a quejarse. Y llegaron estos sus tres amigos, de los cuales uno se llamaba Elifaz, que fue el primero que rompió el silencio y comenzó a hablar. Y mire que muchas veces Dios es más paciente que nosotros los hombres. Dios es más paciente que los consejeros humanos, porque este Elifaz como consejero ya no aguantó y fue duro contra Job. Y le dijo, bueno, ¿y acaso no es cierto que los hombres buenos les va bien y a los malos les va mal? Cosa que está equivocada, porque realmente Dios muchas veces permite pruebas a sus hijos buenos, a pesar que no hayan pecado directamente, como era el caso de Job, que no había cometido un pecado directo, sino que Dios lo estaba probando en su fe nada más. Pero Elifaz fue duro con Job. Gracias a Dios que cuando nuestra fe flaquea, tenemos un Dios paciente, tenemos un Dios que nos comprende. Dice la Biblia que Él mismo fue probado en todo, pero tuvo victoria absoluta, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Podemos confiar en que el Señor Jesucristo no nos abandona ni nos condena cuando nuestra fe flaquea. Podemos confiar si tú has flaqueado en tu fe, si te has quejado contra Dios por lo que estás viviendo, puedes contar con el perdón y la misericordia de Dios. Él es paciente para con nosotros y no nos desecha. Él nos da tiempo para podernos arrepentir, porque Él no desea que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cómo podemos aplicar eso? Uno, acerquémonos a Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos flaqueando en fe, acerquemos a Él y confesémosle nuestra flaqueza, confesémosle nuestras dudas. Él comprende nuestra debilidad, se compadece de nuestra condición. Él se acuerda, dice la Biblia, de que somos polvo. Por eso es tan grande su misericordia para con nosotros. Así que acerquémonos. Número 2, como consejeros, seamos misericordiosos con el que sufre. No regañemos al que está flaqueando y confundido, sino que tratemos de fortalecer con paciencia y con cariño su fe, de vendar sus heridas, de estar ahí a la par, muchas veces solo de guardar silencio y de decirle, sí, te entiendo cómo te sentís, yo en tus zapatos yo estuviera igual o peor, ¿verdad? Y no tratar de corregir o de agarrar a bibliazo, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos la palabra, pero la usamos para regañar y para hundir y para hacer leña del árbol caído. Seamos pacientes con los demás, seamos comprensivos, seamos misericordiosos, como Dios lo es con nosotros.